Bueno, o sea, China en estos momentos, claro, no son comparables. Es que realmente una de las cosas que tenemos que aprender es que está habiendo, con este nuevo cambio de era, un redimensionamiento de los países. De la misma manera que en un momento determinado el paso de la edad feudal a la edad moderna, pues supuso el cambio de los estados feudales a los estados nacionales, es decir, los reyes católicos suponen la barrida del estado nacional de la Edad Media y entramos en la Edad Moderna con el concepto de nación. Ahora realmente en la nueva era está habiendo un redimensionamiento de la geopolítica a nivel internacional. Tú fíjate que los BRIC, Brasil, India, Rusia, China, y luego además Estados Unidos, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común que tienen todos millones de kilómetros cuadrados y cientos de millones de habitantes. Bueno, esta es la dimensión con la que realmente, de hecho, hay que enfrentar, digamos, la batalla por el protagonismo económico y la hegemonía económica y social y política en el siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? Que Europa se une para conseguir 3 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes, con una unión económica, fiscal, bancaria y sobre todo política, o no tiene nada que decir en el siglo XXI en el concierto internacional. La Europa del siglo XXI desunida acabará en la insignificancia. Por lo tanto, si realmente queremos competir con Brasil, India, Rusia, China, Estados Unidos en el siglo XXI, o vamos a una Europa unida política y económicamente, o realmente, de hecho, tenemos perdida absolutamente la batalla económica, la batalla tecnológica, la batalla política del siglo XXI. O sea, si realmente, de hecho, está bien que tengamos trabajo, pero hasta un cierto límite. Es decir, que realmente yo recuerdo que en la contracultura de los años 60 lo que se reivindicaba era la civilización del ocio. Cada vez menos trabajo y más ocio para poderte realizar más personalmente. Bueno, pues ahora resulta que, de hecho, nos quieren traer la cultura esclavista china. Es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente, de hecho, lo que hay que hacer es seguramente distribuir el trabajo socialmente necesario de una forma más razonable. Acabo de leer un artículo que hacía referencia a un ensayo de Bertrand Russell que se llama El elogio de la pereza. Bueno, pues realmente, de hecho, se trata también de eso. Es decir, la vida es una vida única, y lo que no tiene sentido es quemarla con 12 horas de trabajo diarias. O sea, realmente yo creo que la civilización occidental ha llegado a un equilibrio razonable con 40 horas de trabajo a la semana y el resto para el ocio, para la familia, para los amigos, para la diversión, para el placer. Esa es la sociedad que tenemos que reivindicar, y es que en Europa lo podemos hacer perfectamente, porque tenemos capacidades tecnológicas, tenemos capacidades empresariales, tenemos capacidades intelectuales, tenemos el arte, tenemos la historia, tenemos la cultura, tenemos las catedrales, tenemos los museos y lo tenemos todo. Lo que nos falta es la unidad política, la Unión Federal Europea. Acabar con todos los nacionalismos, con el español, con el francés, con el alemán, con el vasco, con el catalán, hundir los nacionalismos, que se acaben los signos, que se acaben las banderas, que haya una sola bandera, la bandera azul con la corona de estrellas y el himno de la alegría de Beethoven. Y esa es la solución para la generación, para vuestra generación. Y no lo contrario de lo que están haciendo, que es quemar el esfuerzo de 2 generaciones que hemos tratado con mucho esfuerzo de construir Europa. Bueno, eso es clarísimo. O sea, siempre realmente, como te decía, una de las razones del cambio de era es precisamente la irrupción de un fenómeno tan innovador como es Internet. Internet no es nada más que el hecho de que a alguien se le ocurre que los ordenadores, que eran entes aislados, pueden dialogar entre sí y comunicarse entre sí y pasarse unos datos a otros. Empieza con un proyecto militar que se llamaba ARPANET, y luego realmente se convierte ya en un proyecto civil que es Internet. Entonces, esta enorme revolución vinculada a la innovación, pues de hecho es la que, digamos, está determinado el cambio de era. ¿El problema cuál es? Que realmente la batalla de la nueva tecnología y la innovación en las tecnologías de la información, que son las tecnologías clave, con las biotecnologías en el siglo XXI, la está perdiendo Europa. ¿Por qué? Nuevamente porque realmente está haciendo esfuerzos desunidos. O sea, realmente, de hecho, Europa tiene una enorme capacidad tecnológica, unos magníficos profesionales, unas magníficas universidades. Sin embargo, sus recursos siguen siendo recursos dispersos frente a lo que ocurre en Estados Unidos o en China, por ejemplo. Y entonces nos damos cuenta de que las
las empresas pioneras en esta nueva era son Google, Amazon, Facebook, Twitter, que son todo empresas americanas, Microsoft. ¿Dónde están las empresas europeas? Bueno, pues realmente ese es el gran desafío que tiene Europa. Por eso digo que Europa o se une y une todas sus capacidades para hacer frente a los enormes desafíos económicos y tecnológicos del siglo XXI, o tenemos la batalla perdida. Y la mejor prueba es cómo las principales empresas de Internet están controladas absolutamente por los Estados Unidos. Bueno, no directamente, es decir, yo creo que realmente son problemas independientes, lo que pasa es que son simultáneos. El problema es que a España realmente nos han, digamos, ocurrido pues dos desgracias simultáneas, la de la burbuja inmobiliaria y la crisis de la deuda, que eso sí tiene que ver realmente, de hecho, pues con malas políticas económicas del anterior gobierno, desastrosas políticas económicas del anterior gobierno, y luego el tema de la desindustrialización que nos está provocando China. Pero realmente, digamos, el tema inmobiliario no tendría directamente que ver con el fenómeno chino. Respecto del modelo neoliberal, yo en el libro no me confieso ni de ninguna de las sectas. No soy neokeynesiano ni pertenezco a la secta neoliberal. Creo que realmente los dos, como lo explico también en el libro, han tenido su época gloriosa, donde realmente las aplicaciones de sus recetas han funcionado perfectamente bien, académicamente tienen un número equivalente de premios Nobel, y realmente de lo que se trata es de aprovechar las recetas mejores de los neoliberales y las mejores recetas de los keynesianos. Yo lo que digo es que realmente los problemas se derivan de los excesos, del exceso del modelo neoliberal que llevó a la desregulación financiera absoluta, con lo cual nos ha llevado al caos, como hemos visto con Lehman Brothers, pero ahora lo estamos viendo también con el Barclays en Inglaterra, y por otro lado los excesos del modelo keynesiano, con el señor Zapatero, digamos, aplicándolo a mansalva, considerando que realmente lo que gobernar es gastar, cuando gobernar no es gastar, es administrar, que es una cosa muy distinta. Y ahora está irrumpiendo China, que realmente de hecho está haciendo la competencia con sus propias empresas a Estados Unidos, aprovechando que ellos tienen un mercado interno de 1.200 a 1.500 millones de personas.